¿Qué le pasó a Australia? Australia es un país que mucha gente llama un verdadero paraíso en la Tierra. Por pura suerte, todo lo que impulsa la economía global yace bajo su suelo, y son precisamente esos recursos los que convirtieron a Australia en una de las naciones más exitosas del mundo. Pero en realidad, es un estado que se parece más a una mina con su propio gobierno que a una economía moderna. Hoy, con los precios de la propiedad en máximos históricos y Australia volviéndose cada vez más dependiente de China, es evidente que este país necesita diversificarse y cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. En el siglo XIX, cuando Europa luchaba por las colonias, este continente distante atrajo a la gente por una razón: los recursos. Primero plomo y plata, luego cobre y finalmente la fiebre del oro. Para 1850, Australia producía casi el 40% del oro mundial. Esta antigua colonia penal, en pocos años, se convirtió en uno de los principales centros económicos del Imperio Británico. El oro, más que nada, atrajo a muchos inmigrantes y dio origen a lo que los australianos llaman el espíritu pionero. Pero, como toda buena fortuna, no duró mucho. Al comenzar el siglo XX, parecía que los recursos se estaban agotando. Las autoridades llegaron incluso a imponer una prohibición temporal a la exportación de mineral de hierro, pues estaban convencidas de que apenas quedaba nada en el país. Pero con el tiempo se descubrieron nuevos yacimientos, lo que llevó a las autoridades a eliminar por completo estas restricciones. A partir de ese momento, el mineral de hierro se transformó en el nuevo oro de Australia. En 1966 se levantó la prohibición y dio inicio el verdadero auge de la minería. Australia se dio cuenta de que poseía gigantescos depósitos de mineral de hierro y carbón. Además, se convirtió en uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural. En el siglo XXI, el mundo enloqueció por el acero, impulsado en gran medida por el explosivo crecimiento económico de China. Y como resultó, Australia se convirtió en un proveedor casi perfecto de prácticamente todo lo que China realmente necesitaba. A lo largo de los años, los precios de las materias primas subieron 5 o 6 veces, y los ingresos por exportaciones se dispararon a la estratosfera. En 2021, solo el mineral de hierro alcanzó un valor de unos $160 por tonelada. Como resultado, sus masivas exportaciones se convirtieron en el producto más lucrativo de toda la historia de Australia. Pero ¿qué pasaría si toda esa dependencia del hierro fuera una maldición en sí misma? Ahora, más de la mitad de todas las ganancias obtenidas por las empresas australianas provienen del sector minero, aunque ese sector emplea solo a un pequeño porcentaje de la fuerza laboral. Esa exportación enriqueció fabulosamente a solo un puñado de personas, mientras que el resto del país se quedó atrás. Lo único que la mayoría de los australianos vio fue un agujero cada vez más profundo en la tierra y la riqueza de la nación siendo enviada al extranjero. Casi 2/3 de las exportaciones australianas son materias primas, y la mayoría van a un solo país, China. La gente dice que Australia es un país occidental con una economía china, y hay algo de cierto en eso, porque aunque algunas clasificaciones aún la pintan como un paraíso rico, ya no se mantiene tan firme como antes. The iron ore of the Pilbara has built the great cities of China and will continue to do so for decades to come. Australia obtiene más ingresos de sus minas que muchos países de la tecnología o el turismo. Eso en sí mismo no tiene por qué ser un problema, aunque sería mucho mejor si esa riqueza realmente apoyara al país y a su gente. Tomemos el caso de Noruega, por ejemplo, que a lo largo de los años también cimentó su riqueza en los recursos naturales. El petróleo y el gas son sus cimientos, pero los noruegos entendieron que esa suerte nunca dura para siempre, y ya en los años 90 crearon un fondo soberano para las futuras generaciones. El valor total actual de ese fondo es de aproximadamente $2 billones. Los ingresos del petróleo no fueron meramente consumidos, se invirtieron a lo largo y ancho del mundo. Australia, sin embargo, con frecuencia parece haber actuado de manera opuesta. En vez de invertir en el futuro del país, una gran parte de las ganancias fue a parar a los bolsillos de aquellos que ya poseían una fortuna. Porque mientras la televisión nos habla constantemente del auge económico australiano, en la realidad, la mayor parte de esa prosperidad nunca benefició a la gente común. Hoy en día, casi el 83% de las minas en Australia son propiedad de inversores extranjeros. Del 17% restante, la mitad de las ganancias van a personas que ganan más de $250,000 al año. Y por si fuera poco, los más ricos aún disfrutan de exenciones fiscales. En 2022, más de la mitad de todas las ganancias corporativas en Australia provinieron del sector extractivo, y sin embargo la minería pagó una tasa impositiva efectiva de solo el 14%. En comparación, Noruega recauda el 78% de impuestos del petróleo. Así que Australia no solo decidió no invertir su riqueza minera en un fondo nacional, sino que tampoco logró que ese dinero realmente beneficiara al país. Y aún hay más, porque en los últimos años incluso ha empezado a subsidiarlos. En 2023, el gobierno asignó más de $14,000 millones en subsidios y exenciones fiscales para el sector del gas. Oficialmente, esto se hizo para mantener la competitividad.
pero en realidad se siente más como un regalo para algunos de los mayores donantes de campañas políticas. Ese es el momento en que se ve la diferencia entre un país que supo aprovechar su suerte y otro que simplemente la despilfarra. Noruega invierte los beneficios de sus recursos en el bienestar de su sociedad y en su prosperidad. Australia lo usa para complacer a las empresas que cavan cada vez más profundo. Se podría decir que Noruega pensó en sus nietos, mientras que Australia pensó en las próximas elecciones. Por eso, aunque ambas economías partieron de puntos similares, hoy una tiene un fondo de $2 billones para el futuro y la otra tiene un agujero creciente en el suelo. Durante décadas, el mundo envidió a Australia. Europa y Norteamérica fueron azotadas de forma mucho más severa por guerras y crisis financieras en el pasado. Y además, Australia no dejaba de descubrir nuevos yacimientos de valiosos recursos año tras año. Pero vale la pena preguntar si los australianos aún tienen algún control real sobre el rumbo de su propia economía, porque no pueden permitir que sus recursos los conviertan en otra Venezuela, un país cuyo petróleo se convirtió tanto en su bendición como en su maldición. Cuando un país exporta enormes cantidades de materias primas, su moneda se fortalece, y cuando la moneda se fortalece, todo lo demás lucha por mantener su competitividad. Se puede observar claramente en este gráfico. El valor del dólar australiano se ve afectado en gran medida, y casi exclusivamente, por el precio del mineral de hierro. Cuando Australia genera más ingresos por sus exportaciones, el dólar australiano sube. Cuando la economía se ralentiza, el dólar cae. Eso significa que toda la economía depende de una única fuente de materia prima. Significa un desastre para la agricultura y la industria manufacturera. Una moneda fuerte hace que sus productos sean demasiado caros para exportar, y sus competidores de otros países simplemente los superan. En 10 años, la agricultura podría perder más de $60,000 millones en ingresos potenciales por exportaciones debido a eso. Además, las fábricas que en los años 90 aún competían globalmente, prácticamente han desaparecido. Australia, que en el pasado fabricaba automóviles, ahora no produce absolutamente ninguno. Toyota, Ford e incluso Holden cerraron sus fábricas en Australia durante la última década, pero incluso en los casos en que la innovación sí apareció, Australia no fue capaz de mantenerla. Aquí es donde se desarrollaron algunas de las mejores tecnologías de baterías del mundo, donde se crearon mejoras en implantes auditivos y software avanzado de almacenamiento de energía. Y sin embargo, la mayoría de las startups australianas huyen a Estados Unidos, simplemente porque es más fácil encontrar inversores allí, porque allí el dólar no depende del precio del mineral de hierro. Como resultado, Australia tiene una de las economías menos diversificadas en el mundo desarrollado. Según el índice de complejidad económica, se sitúa en el puesto 105 a nivel mundial, entre Botsuana y Costa de Marfil, una posición inferior a la de casi todos los países miembros de la OCDE. Esto nos ofrece una perspectiva verdaderamente interesante. Un país con un Producto Interno Bruto per cápita tan elevado presenta una estructura de exportación que se asemeja más a la de una economía en desarrollo en sus primeras etapas. Australia se hizo rica porque alguien más se volvió aún más rico, y si la demanda empieza a ralentizarse, los ingresos de los australianos se reducen. Sobre el papel, Australia parece uno de los mejores lugares para vivir, con un alto PIB per cápita, uno de los salarios mínimos más altos del mundo, y además hay bajo desempleo y una excelente atención médica. Pero si les preguntas a los australianos cómo se siente realmente vivir allí para ellos, escucharás una cosa cada vez más a menudo: es caro. En pocos años, la vida en Australia ha cambiado drásticamente. Los precios de las casas y los costos de los alimentos se disparan, mientras que los ingresos reales se estancan o caen. En teoría, la economía sigue creciendo, pero solo porque la población está creciendo. El PIB per cápita lleva 4 trimestres consecutivos en declive. Al mismo tiempo, los salarios reales son aproximadamente un 10% más bajos que antes de la pandemia, y los precios de la vivienda están más altos que nunca. The average Australian needs to earn $130,000 annually to afford rent without any financial strain. Well, it looks like Sydney is now the most expensive, least affordable city on the planet. En Sydney o Melbourne, la relación precio-ingresos de las casas es ahora de 10:1. Es uno de los más altos del mundo, y no es casualidad. El sistema fiscal recompensa a quienes compran casas como inversión, raramente a quienes quieren vivir en ellas. El mecanismo conocido como apalancamiento negativo permite a los inversores más ricos deducir las pérdidas de alquiler de los impuestos. Y como resultado, para muchos australianos, ser propietario de una vivienda se ha convertido en un bien de lujo. La gente una vez dijo que cada australiano tenía una casa con jardín. Hoy, eso es cada vez más cierto solo para quienes la compraron hace 20 años. La joven generación entra en la edad adulta con una deuda familiar récord, porque Australia tiene el segundo nivel de deuda familiar más alto del mundo. El gobierno introdujo nuevas políticas para abordar la crisis, pero en lugar de bajar los precios de las propiedades, empezó a subsidiar las compras con subvenciones, exenciones fiscales y ayudas adicionales para los primeros compradores. Y todo esto simplemente inyectó más dinero en el mercado, elevando aún más los precios.
Australia ha construido un círculo vicioso perfecto. La paradoja es que el país es más rico que nunca, pero cada vez menos personas se sienten verdaderamente ricas, porque en Australia prácticamente todo tiene un costo superior al que debería, y aunque sigue siendo uno de los mejores lugares para vivir, cada vez menos gente puede permitirse esa vida. El meollo es este: los altos costos diarios no aparecen de la nada. Si toda la economía está ligada a un solo comprador de materia prima y a un único ciclo de precios del mineral de hierro, cuando el mundo se ralentiza, Australia se frena con él. Cuando la demanda de recursos se debilita y las empresas detienen la inversión, la moneda y las tasas de interés hacen el resto. Sobre el papel, Australia es, de hecho, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Al fin y al cabo, es un país occidental, tanto militar, cultural como políticamente, pero desde el punto de vista económico, vive en una realidad completamente distinta, porque, como mencioné antes, su economía depende en gran medida de un solo país, y ese país es China. China compra la mayor parte del mineral de hierro, el carbón, el gas y los metales de tierras raras de Australia. De hecho, se ha vuelto bastante normal que un tercio de todas las exportaciones australianas vayan allí. Esa demanda mantuvo a Australia a flote durante años, pero depender de una sola economía nunca es seguro, sobre todo cuando esa economía usa el comercio como arma. En 2020, tras una disputa política por una investigación sobre los orígenes de la pandemia, Pekín impuso restricciones al carbón australiano. No fue un golpe devastador, pero aún así costó millones a las empresas australianas, y el carbón no fue el único sector afectado por las restricciones chinas en aquel momento. Fue la primera señal de advertencia: si China se resfría, Australia contrae neumonía. A pesar de todo esto, el país no logra liberarse. El 80% del mineral de hierro, que es el pilar principal de las exportaciones, va directamente a China. Australia has repeatedly rejected investment by Chinese enterprises and has carried out searches on Chinese journalists. The Australian side claims that it is China that breaks the rules, while it itself unscrupulously tears up cooperation agreements between China and Australia and freely undermines normal contacts and cooperation between our countries. We hope that the Australian side will view China and its development in an objective and rational manner. Esto significa que la economía china no solo controla el mercado, sino que, de hecho, controla el PIB de Australia. Es una situación que es muy difícil de revertir. Cuando has dedicado 2 décadas a construir tu fortaleza en torno a un único cliente, cualquier medida que pueda molestar a ese cliente significa menores ganancias, y ahora incluso representa un riesgo político. Los políticos australianos saben esto, así que en las conferencias hablan de una asociación con Estados Unidos y al mismo tiempo firman discretamente nuevos contratos con conglomerados chinos. Y esa es otra de las paradojas de Australia, una nación culturalmente occidental que no puede funcionar sin el Oriente. Algunos prefieren denominarlo un equilibrio estratégico, pero en realidad es una pura dependencia, una correa económica de la que ya no es tan sencillo zafarse. Sin embargo, Australia no tenía por qué haber terminado siendo la mina del mundo. Tenía todas las ventajas a su favor: instituciones estables, una población bien educada, enormes ganancias por sus exportaciones y décadas de paz. Era el momento ideal para edificar algo que perdurara. Y fue entonces cuando se cometió el mayor error. Asumieron que el auge económico nunca terminaría. En lugar de invertir miles de millones en investigación, tecnología e industria, las ganancias de la minería se disolvieron en consumo, bienes raíces y dádivas. Los políticos evitaron tomar decisiones difíciles. No quisieron aumentar los impuestos a la extracción ni crear un fondo de inversión como el de Noruega. Era un clásico escenario de la política de la suerte. Mientras el dinero fluya, nadie se pregunta qué pasará mañana. Y pudo haber sido diferente. Australia pudo haber desarrollado su propia industria de semiconductores, tal como lo hizo Países Bajos. Incluso podría haberse convertido en un importante centro tecnológico que estuviera a salvo de cualquier conflicto militar moderno. Australia podría haber usado su riqueza para construir una base manufacturera moderna. En lugar de exportar mineral de hierro, podría haber producido acero y componentes. En lugar de exportar gas, podría haber invertido en renovables y tecnologías de almacenamiento de energía. En vez de regalos para desarrolladores, pudo haber creado un fondo de desarrollo científico e industrial. Quizás pudo haber apoyado startups locales con un enfoque chaebol, tal como lo hizo Corea del Sur. Aunque este enfoque presenta sus fallas, las compañías surcoreanas aún se mantienen firmes en los mercados globales, pues el conocimiento y la tecnología ya existían. Las universidades australianas crearon innovaciones de clase mundial, desde implantes auditivos hasta tecnología Wi-Fi, pero la mayoría de estas invenciones fueron vendidas al extranjero porque no había un sistema para mantenerlas en el país. Como resultado, Australia realmente se convirtió en una mina con su propio gobierno. Si tan solo una fracción de las ganancias del mineral de hierro se hubiera canalizado a un fondo de inversión, hoy Australia podría tener cientos de miles de millones en reservas y una de las economías más innovadoras del planeta. Pero lamentablemente, ahora tiene precios de vivienda disparados y dependencia de la demanda china, porque no son los recursos los que hacen rico a un país. La riqueza depende de lo que haces con ellos.
Australia es conocido como el país de la suerte, pero ¿y si esa suerte se está agotando ahora? Y cuando inevitablemente se agote, necesitas algo más que solo recursos mineros. Tienes que construir tu propio futuro en lugar de venderlo al extranjero una y otra vez. Cada barco que navega hacia China es un símbolo de una oportunidad perdida, y las cosas podrían haberse hecho de forma diferente. Basta con mirar al país que está al otro lado del mundo, Noruega. Ellos también tuvieron su momento de suerte, pero en vez de consumir su riqueza, la invirtieron en el futuro. Puedes aprender más al respecto en el video que se muestra actualmente en tu pantalla.